a quienes representan a los diferentes sectores o algunos de los diferentes sectores relevantes de esto. Vamos a comenzar con la presentación de don Juan Manuel Quesada, Intendente de Energía de la ARECEP. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Academia por la invitación y pues felicitarlos por este tipo de espacios que abren a una discusión pues objetiva, temas de tanta relevancia para el país y sin lugar a dudas que en este momento de mucha importancia. Mi presentación va a estar enfocada en tratar de desarrollar solo dos grandes retos del sector eléctrico. En realidad, si uno quisiera hacer referencia a la gran cantidad de retos que tiene el sector, pues podría ser un asunto que nos lleve semanas, pero la idea de este consiste en plantear los dos grandes retos que a nuestro criterio tiene el sector, y para cada uno de ellos voy a tratar de poner en contexto y además de eso, pues contar un poco de cuáles han sido las acciones que hemos venido tomando como reguladores para su atención. El primer reto tiene que ver con la diversificación responsable de la matriz de generación eléctrica. Como contexto país, pues tenemos que en su momento se tomó la decisión pues de caminar en una generación a base de energías renovables, principalmente hidroeléctrica. También como parte de ese contexto tenemos que hemos tenido años secos, años de pocas lluvias. En el caso del ICE, pues hemos tenido atrasos en la inversión de proyectos de generación, en gran parte por las restricciones al gasto y por otro lado, pues también restricciones de endeudamiento en su momento. Parte de ese contexto también, que es de lo que nos hablaba don Herman, es un incremento en la generación térmica y por supuesto un incremento en los precios de los combustibles. Este gráfico pues muestra precisamente esa tendencia. Vemos cómo en el año 2000 prácticamente la generación térmica pues era muy pequeña, y vean ustedes cómo ya para el año 2013 ha sido bastante significativa. Vemos cómo en el caso de la generación térmica cada vez se vuelve más representativa, más constante, es decir, el país para efectos de poder atender la demanda eléctrica ha tenido que recurrir a la generación térmica. Este gráfico nos muestra cómo ha sido la tendencia también de la generación térmica que ha tenido el país y el gasto. Este gasto, por ejemplo, en el año 2013 representó dentro de la estructura del servicio de generación un 21%, es decir, es bastante significativo. También como parte del contexto tenemos, decíamos, la matriz a la que apostó el país en su momento. Hoy en día la generación, casi el 70% es hidroeléctrica. Tenemos un 15% de geotérmica. Básicamente, pues estamos haciendo uso de esa capacidad instalada que tenemos. Por su parte, estamos haciendo uso de la capacidad también en eólico, en solar y en biomasa, hasta donde se tiene. Y sí vemos que hay un uso menos intensivo en la generación térmica. Bueno, eso está bien, estamos recurriendo a la generación térmica, sin embargo no estamos haciendo uso de toda la capacidad que tenemos. Sin embargo, con este problema que tenemos de pocas lluvias y la necesidad de abastecer la demanda nacional, pues el gran riesgo que tenemos es que esta generación hidro cada vez va a ser menor, y para poder atender la demanda nacional vamos a tener que echar mano de otras tecnologías. En este caso, pues podremos echar mano de la capacidad instalada que tenemos en térmico, o bien, como lo hemos venido promoviendo, de las importaciones que vienen del mercado regional.
¿qué implica o qué implicaciones tiene este gran reto de diversificar la matriz de generación? Bueno, precisamente el gran reto o las implicaciones que tiene esto es cómo hacemos para promover más energía firme, que es, por ejemplo, la geotérmica, promover responsablemente más energía renovable. No se trata de llegar y tener una política de incentivar la energía renovable por incentivarla sin tener en cuenta que eso tiene también un costo, ¿verdad? Podemos llegar y decir que vamos a ampliar la capacidad instalada en solar, sin embargo, y para atender el 80% de la demanda, sin embargo, ese 80% va a requerir un respaldo, y ese respaldo es caro. Por eso hablamos de una diversificación responsable de esa matriz de generación, y bueno, aprovechar también las oportunidades del mercado es parte de esas implicaciones. ¿Qué acciones hemos venido tomando para efectos de poder ir diversificando esa matriz de generación en el país como reguladores? Bueno, parte de las acciones fue la de independizar o instar al ICE, ordenarle al ICE que le diera objetividad al CENTE, que es el centro del despacho de la electricidad, con el fin de que sus actuaciones pues sean transparentes y objetivas. Esto se hizo mediante un reglamento que emitió la Junta Directiva y en el caso del ICE pues actuó en forma consecuente. Eso pareciera ser una cosa sencilla, sin embargo, a nivel de un mercado es una cosa muy, muy difícil, es una cosa muy, muy importante, de mucha trascendencia, y pues en el país se ha avanzado en eso. Gracias a esa independencia hemos logrado establecer planes de fiscalización de cómo se optimiza el despacho de esa electricidad, y además hemos venido dándole seguimiento a las oportunidades que está ofreciendo el mercado. ¿Cuál era el objetivo que perseguíamos con estas acciones? Bueno, precisamente optimizar el despacho de la electricidad. ¿Cuál ha sido el resultado de esas acciones? Bueno, que hemos tenido un mayor aumento en las importaciones de electricidad que han sustituido la generación térmica. Veamos, por ejemplo, cómo en el año 2012, que es la línea azul, prácticamente las importaciones eran mínimas. Para el año 2013, cuando la ARECEP empezó a exigir importaciones, que fue por ahí alrededor de septiembre, octubre, las importaciones empezaron a crecer al final del año. Ya para el 2014, vemos cómo las importaciones han crecido a estos niveles y que incluso han representado el 8 o el 7% de la generación total. Es decir, ¿qué hemos venido haciendo? Hemos venido sustituyendo generación térmica con importaciones de electricidad que resultan ser incluso casi que el 50% más baratas de lo que costaría generarlo acá. El ICE tiene costos marginales de alrededor de $420 el mega y ha estado importando a precios de $220 por mega. Es decir, ha habido un beneficio. ¿Cuál ha sido el aporte entonces regulatoriamente para diversificar esa matriz de generación? Bueno, como vimos que la única opción es echar mano a una generación térmica que es muy cara, lo que hemos hecho es precisamente promover estas importaciones que han sustituido la generación térmica. ¿Qué otras acciones hemos tomado para este primer reto? Como autoridad reguladora se han venido definiendo metodologías con señales adecuadas para los inversionistas, para los generadores privados. E incluso también hemos promovido o hemos establecido las normas técnicas necesarias para que se pueda dar la generación distribuida a pequeña escala. El objetivo era propiciar la entrada de energías renovables que puedan sustituir en el mediano plazo la generación térmica, y los resultados han sido que tenemos 5 metodologías aprobadas. Tenemos una amplia participación de los generadores privados en los concursos del ICE, y asimismo hemos emitido una normativa que permite la generación distribuida. Algo interesante, como parte de esos resultados que hemos tenido de acciones como regulador, ha sido que el ICE en los últimos años prácticamente ha mantenido las compras a los generadores privados, pero el costo de esa energía ha ido bajando.
Es decir, ha habido un beneficio importante a la hora de emitir este tipo de metodologías, de fijar las tarifas, y se han dado señales correctas para incentivar nuevas energías renovables que se incorporan a la matriz de generación, que van a llegar a sustituir generación térmica, que es la que en este momento estamos echando mano, que es mucho más cara. Hasta ahí el primer reto. ¿En qué consiste el segundo? Bueno, el segundo consiste en promover la eficiencia y productividad de las empresas reguladas. Esto es una tarea que sin lugar a dudas requiere de un esfuerzo, no solo del regulador, sino también de parte de las empresas distribuidoras de electricidad, y también se da en un contexto similar al del primer reto, como lo es un incremento en la generación térmica, un incremento en los precios de los combustibles, atrasos en la inversión, y en un contexto también de incremento sostenido de las tarifas y de un análisis tarifario limitado que se venía haciendo. Este gráfico nos muestra un ejercicio que hicimos en la Intendencia para poder determinar cuáles eran las acciones que debíamos emprender como reguladores para buscar eficiencia en los costos de las empresas reguladas. Cuando analizamos la composición del gasto en el servicio de distribución que brinda el ICE en el año 2013, pues nos dimos cuenta que prácticamente el 70% de los gastos se iban en la compra de energía y su transporte. Es así como, a la hora de desglosar este costo, este gasto, pues determinamos que el 21% de los gastos en generación constituían combustibles, el 18% compras a los generadores privados, el 17% depreciación, alquileres, y los demás en gastos de operación, mantenimiento, administrativos, seguros y otros gastos. Precisamente las acciones que hemos venido emprendiendo es para ir minimizando y reduciendo el gasto en los costos que tienen mayor peso en la estructura del servicio. Esta gráfica nos muestra cuál ha sido la tendencia del gasto en alquileres operativos. Y vean ustedes que ha sido creciente de los últimos años hacia acá. El gasto en alquileres representaba el 17%, y esto es un asunto pues, que nos preocupaba. Y parte del estudio fue también determinar, bueno, ¿por qué es que se está incrementando ese gasto en los últimos años? Cuando uno toma los 5 proyectos de generación de energía del ICE por medio de arrendamientos, pues se da cuenta que son proyectos cuya inversión se pretende recuperar en plazos muy cortos. Son inversiones que deberían recuperarse a 30, 40, 50 años, sin embargo en los contratos se tiene establecido que esa inversión se va a recuperar en 12 años, más o menos en promedio. Y además de eso, que también viene impactando ese incremento en el gasto de los arrendamientos, que las tasas implícitas que tienen estos contratos andan alrededor de un 13.5% en dólares, es decir, casi el doble de lo que el mercado en este momento está ofreciendo. Entonces, ahí es donde encontramos una respuesta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué viene creciendo tanto el gasto en alquileres en los últimos años? Bueno, vemos los contratos y vemos que estas son las condiciones en las que fueron pactadas. De ahí que las acciones como regulador ha sido precisamente darle señales, en este caso al ICE, de una reingeniería financiera de esos contratos. Asimismo, promovimos una modificación legal para efectos de que el regulador pueda tener el músculo suficiente para este tipo de contratos, poder introducirles eficiencia. Es decir, el regulador debiera poder agarrar estos contratos y decir, ok, usted se endeudó a 12 años, por eso son proyectos que usted debería haberse endeudado a 40 años. Entonces yo voy a distribuir ese gasto, ese costo en esa cantidad de años y no en 12. Por ejemplo, asimismo, el regulador debiera tener la posibilidad de decirle, si usted se endeuda un 12, ¿verdad? Pero el mercado está ofreciendo en este momento un 7 o un 6, bueno, yo tarifariamente le voy a reconocer un 6%. En eso es una de las debilidades que tiene el marco jurídico de la autoridad reguladora que a nuestro criterio atenta contra el principio de servicio al costo, porque obliga al regulador a tener que reconocer ese tipo de eficiencias.
Pero bueno, por eso precisamente parte de las acciones que emprendimos como regulador fue dar la señal a los regulados, proponer un cambio en la ley y producto de este esfuerzo fue que se dio una directriz presidencial y que tiene mucho sentido, porque si la ley no le permite al regulador poder meter mano en ese tipo de gastos, en buscar una eficiencia en esos gastos, pues lo más lógico es que el accionista, en este caso el gobierno, pues le exija a este tipo de empresas, a este tipo de operadores, mayor eficiencia en esto. En esto han venido trabajando las empresas distribuidoras. Parte del resultado lo vemos en el caso de la compañía. La compañía para el proyecto eólico Valle Central tenía una tasa de interés implícita del 8.50 y una vez de que renegoció, a raíz de las señales que dimos como regulador, quedó en un 6.40. El plazo para recuperar su inversión era 12 años, ¿verdad? Y logró renegociarlo a 30 años. Con esto, el costo por kilowatt hora pasó de 13 centavos a 8 centavos. Es así como uno puede ver que se puede ir incorporando cierta eficiencia en las empresas prestadoras de servicios. En el caso del gasto por depreciación, pues es un gasto que también, si uno lo ve, cuál ha sido su tendencia en los últimos años, pues, es un gasto que ha venido creciendo, que ya representa, o en el año 2013 representó un 17%, y es producto de la entrada de nuevos proyectos, precisamente. ¿Qué hemos venido haciendo en el tema? Bueno, y que está relacionado con el tema de los activos. ¿Qué hemos venido haciendo como reguladores para buscar eficiencias precisamente en este tipo de gastos o reducirlos al costo que sea? Hemos venido haciendo inspecciones, hemos venido haciendo seguimientos de los planes de inversión de las empresas y algo interesante nos hemos encontrado en esta tarea que pareciera muy sencilla. Cuando se presenta un estudio tarifario por parte de las empresas, pues nos dan un plan de inversión y nos dicen, bueno, yo necesito instalar tantos postes que cubren tantos kilómetros. En estas inspecciones hemos logrado determinar que ese tipo de proyectos pretendían poner un determinado tipo de poste en una ruta, por así decirlo, donde ya existían los postes del tendido eléctrico. Lo que pasaba es que estaban colapsados por los cables que se utilizan para la telefonía. Entonces aquí es donde como reguladores, gracias a las inspecciones que hemos venido haciendo y el seguimiento de estos proyectos, decimos como reguladores, nosotros no podemos reconocer ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque usted está duplicando el gasto en esto. Usted ya tiene una infraestructura que es suficiente para prestar el servicio de distribución eléctrica y que en este caso, si para poder mantener las dos actividades, telecomunicaciones sobre alquiler de postería y el de servicio público requiere de una postería de mayor calidad, pues eso tendrá que cubrirlo usted por otro lado. Entonces, eso es parte de las cosas que hemos venido haciendo como reguladores que parecieran muy básicas, ¿verdad? Pero que se han venido implementando en el último año. ¿Cuál ha sido el resultado de este tipo de acciones? Precisamente, bueno, otra de las cosas que también tiene que ver con los activos y que inciden en el gasto de depreciación es que nos hemos encontrado que tenemos bases tarifarias donde por muchos años no han habido retiros de activos, es decir, una base tarifaria donde usted va incorporando cada vez más activos, pero usted no ve que hayan retiro de activos y eso es algo extraño. Bueno, la señal que hemos venido dando como reguladores es que nosotros necesitamos una base de activos, una base tarifaria depurada que realmente corresponde a los activos que en este momento están operando. ¿Cuál han sido los resultados de estas tareas? Bueno, rechazos tarifarios. El año pasado rechazamos el estudio tarifario del ICE y algunas otras empresas distribuidoras precisamente porque para nosotros como reguladores es muy importante que sus inversiones estén justificadas y además de que sean necesarias para prestar el servicio público. Otras acciones en búsqueda de eficiencias es que, por ejemplo, hemos venido implementando criterios para limitar el crecimiento del gasto y los salarios. Por ejemplo, en este caso hemos venido incluyendo límites al gasto para topar, por así decirlo, el crecimiento de la planilla. Resulta ser que como parte de las justificaciones de las peticiones tarifarias nos dicen que requieren 50 funcionarios más, 50 plazas más. Eso significa un crecimiento en la planilla de un 15% o de un 10%.
Cuando nosotros hacemos el análisis tarifario como reguladores, llegamos y decimos, bueno, resulta ser que usted me está justificando que el servicio va a crecer tan solo un 3%, pero usted va a incrementar su planilla en un 15 o un 10%. Entonces, lo que hemos dicho es que usted o nosotros como reguladores, lo único que le vamos a reconocer es un incremento en la planilla igual o menor al crecimiento que usted espera tener en el servicio en el año siguiente. Ahí de una u otra forma hemos venido topando este tipo de, digamos, de reconocimientos que no tenían una justificación desde el punto de vista de la productividad. Asimismo con el gasto en salarios. En el gasto en salarios justificaban incrementos del 10, 15%, y lo que hemos venido aplicando es el criterio que no pueden crecer más allá de lo que viene decretando el Poder Ejecutivo. Y otra de las cosas también donde hemos venido instando a la eficiencia tiene que ver con las pérdidas de energía. Hay empresas que tienen pérdidas superiores al promedio que tiene la industria. Bueno, las que tienen pérdidas superiores las hemos venido, o tarifariamente las venimos reconociendo, no más allá del promedio de la industria. E incluso aquellas que están por debajo del promedio, les hemos venido pidiendo planes para que sean más eficientes y haya menos pérdidas, porque en este caso tenemos pérdidas técnicas y no técnicas, pues uno debiera esperar que las no técnicas fuera algo que puedan administrar y las técnicas pues algo que si se mejora la red pues también podría haber una mejora. Entonces estas han sido como las señales que hemos venido dando para en la búsqueda de las eficiencias en las empresas. Por otra parte, algo que tiene que ver con lo que comentaba Santiago como una regulación ideal, pues es esto que tiene que ver con la simetría de la información. En este momento, pues si no tenemos la información no podemos hacer una regulación apropiada y que requiere el país. Bueno, precisamente, parte de las señales que hemos venido dando como reguladores fue el separar las contabilidades por servicio. También lo señaló ahora don Diego Petrecola. Bueno, eso es una de las cosas que recientemente, si bien ya estaban enunciadas en nuestra ley, era un asunto en el que no se había puesto, digamos, un punto y aparte y decirles, señores, de aquí en adelante ustedes tienen que tener esas contabilidades así. Bueno, ese es otro avance que hemos venido teniendo en la regulación. Estamos implementando la contabilidad regulatoria también, que también ha sido una de las cosas o señales que nos han dicho los expertos internacionales en donde debiera moverse la regulación. Estamos haciendo un esfuerzo en formalizar la metodología de tasa de retorno y estandarizar los criterios que se aplican. Estas dos últimas cosas tienen mucho que ver con también uno de lo que nos decía Santiago, el tema de la credibilidad. Si usted no tiene reglas claras, si usted, y claro, por supuesto, con un objetivo de largo plazo de regulación, pues usted no va generando credibilidad en el sector. Bueno, precisamente con este tipo de esfuerzo nosotros queremos ir generando credibilidad para que todos se sepan cuáles son las reglas del juego y estén pues enteradas de ellas. Conclusiones de estos dos grandes retos. Hay una urgente necesidad de cambio con los contextos que hemos venido citando. Se han tomado acciones por parte del regulador en dos líneas para incentivar incorporación de energías renovables que sean más baratas que generar con térmico y además en la búsqueda de la eficiencia de los servicios públicos. Algo interesante de este análisis ha sido que se pueden romper dos grandes mitos. El primero tiene que ver con que no es cierto que haya un marco jurídico tarifario débil en la autoridad reguladora. Lo cierto es que el marco jurídico más bien respalda al regulador para buscar eficiencias en los costos de estas empresas, con la excepción de lo que hablamos de aquellas fuentes de financiamiento que utilizan no tradicionales, las empresas distribuidoras en este caso. Entonces se rompe el mito, no es cierto que no tengamos músculo jurídico para hacer una tarea regulatoria distinta a lo que veníamos haciendo. Y también rompemos un segundo mito que tiene que ver con que el problema es la metodología. Eso no es cierto. Ya incluso más bien hemos visto cómo Santiago y don Diego pues han señalado que la metodología que se utiliza pues no es una cosa que debiera estar satanizada de por sí. Nosotros haciendo análisis
de eficiencia, de productividad, haciendo benchmarking en los costos que vamos a incorporar en la metodología que tenemos, que es tasa de retorno, como reguladores podemos hacer algo. Y podemos, ya lo hemos visto en esos ejemplos, que podemos ir precisamente en la búsqueda de esa eficiencia. Retos de retos. Decíamos que teníamos dos retos grandes: la diversificación responsable de la matriz y la eficiencia y productividad de los regulados. Para diversificar responsablemente la matriz, sin lugar a dudas, necesitamos un plan nacional de electricidad, que tiene que tener una visión de largo plazo, que tiene que ser transparente ese proceso de elaboración y además que tiene que ser participativo. Señalaba don Herman que parte de los problemas pues es que el plan de expansión se hace con base en lo que dice uno de los grandes operadores. Bueno, uno debería preguntarse si no debería más bien haber participación de los demás que están en el sector, pero también uno debiera ir más allá y decir, bueno, es que esto es un problema país. Lo que estamos teniendo no es un asunto de varios, es un asunto de todos. ¿Qué es? ¿Hacia dónde quiere ir el país? Es la discusión que debemos tener y debe ser una discusión transparente, debe ser una discusión participativa con una visión de largo plazo y además de eso le sumaría yo también, que me encanta esa palabra, responsable. Hace días tuve la oportunidad de participar en una exposición de un colega y hacía una mención a que la autoridad reguladora se estaba viendo más allá de sus competencias porque no podía autorizar la generación distribuida. Y yo decía, bueno, pero es que la generación distribuida está autorizada desde la ley 75/93 y más allá, ¿verdad? Lo que hizo la ARECEP con el reglamento PACEN fue simplemente establecer las normas técnicas para que eso pueda operar. ¿Cómo es que se conectan esas centrales a la red? Precisamente, cuando hablo de una discusión responsable, es que uno no puede caer en cosas de que de pronto leyó en la prensa que la ARECEP ahora sí autoriza la generación distribuida y cae uno en el mito de que eso es una ilegalidad. Bueno, no, uno debiera participar en estas cosas tan serias y con tanto impacto para el país responsablemente. Otro de los retos, en ese gran reto, es precisamente el equilibrio que debe haber dentro de esa diversificación y la sobreinversión. Y finalmente, los retos el último reto tiene que ver con continuar todas estas acciones que estamos llevando a cabo como reguladores y por supuesto tiene que haber un fortalecimiento a la capacidad técnica del regulador para poder hacer frente a esos retos y además se requiere un compromiso verdadero por parte de las empresas reguladas en la búsqueda de eficiencias. Eso no es una tarea que solo el regulador lo puede lograr, sino que se requiere un esfuerzo por parte también del regulado. Muchas gracias.